Buenas tardes, muchas gracias por su participación en esta entrevista en el marco de mi investigación doctoral, el pensamiento proyectual, como parte del objeto de enseñanza de la práctica proyectual, estrategias para su abordaje en los talleres de proyecto de la carrera de arquitectura en universidades públicas de Argentina. Como primer punto, les voy a pedir por favor si pudieran presentarse. Bueno, gracias por la invitación, mucho gusto. Yo soy el arquitecto Rubén Edgardo Cabrera, profesor titular ordinario de los talleres 1 y 2 de FADU UNL. A tu disposición. Muchas gracias. Bueno, yo soy Margarita, soy la arquitecta Margarita Turlin, soy profesora del área de proyectos, soy profesora adjunta también, ordinaria, y integro la cátedra Cabrera Turlin, que ahora es un taller vertical 1 y 2, de la FADU UNL. Perfecto. Como expresa declaración sobre la posible difusión sin fines de lucro de este material, autoriza o no autoriza que esta entrevista esté disponible en una plataforma audiovisual de libre acceso como YouTube, Vimeo o similar. Sí, no hay problema. Okay. Muchas gracias. Bien, vamos a iniciar con el primer bloque de preguntas y teniendo en cuenta lo que es la propuesta del taller que ustedes llevan adelante, los objetivos que se explicitan en la documentación de cátedra y en relación también a lo que es el marco del plan de estudios de la carrera, y particularizando, bueno, en los años en los que ustedes trabajan, muy recientemente primero y segundo también. La pregunta es bastante amplia, pero tiene que ver con, si ustedes podrían puntualizar brevemente, ¿qué es lo que se propone enseñar en el taller? Bueno, no sé, empiezo yo, Marga. Bueno. El taller constituye la materia o el enfoque de conocimiento central de la disciplina arquitectónica. Eso no solamente está establecido por el plan de estudios, sino también que es una convicción acerca de lo que nosotros creemos que debe ser la enseñanza de la arquitectura y la práctica de la arquitectura. Ambos aspectos que están solapados y ensamblados. En relación a la enseñanza de la arquitectura, básicamente creemos que la enseñanza del proyecto, objeto específico de estudio en el taller, tiene que ver con procesos que permitan la ideación de recursos para poder llevar a cabo la construcción de ese proyecto. Esto significa, una serie de acciones que se están o que se articulan entre sí. Por un lado, la cuestión que tiene que ver con la práctica concreta del proyecto, y por otro lado, la necesidad de involucrar cuestiones que tienen que ver con lo teórico que emanan justamente de una mirada conceptual de lo que significa la construcción de ese proyecto. Es decir, no se puede hacer proyecto únicamente con la práctica, con un enfoque de aciertos y errores, sino que necesariamente este proceso o este procedimiento debe acercar recursos de orden conceptual y teórico que afiancen y que promuevan justamente esa adquisición de elementos y de recursos para poder gestionar específicamente el proyecto. Esto como enfoque general, digamos un enfoque muy abierto y muy general. Hay cuestiones que tienen que ver con lo actitudinal y cuestiones que tienen que ver con ciertos procedimientos. En cuanto a lo actitudinal, la búsqueda de una instancia profundamente reflexiva
que tiene que ver con particularidades en el enfoque de la enseñanza y la manera que nosotros dictamos la asignatura, el concepto de taller, que no es menor. Lamentablemente, el concepto de taller, no sé si es una cuestión derogada, pero creo que está casi en vías de derogación. Es decir, las experiencias que nosotros por ahí vemos en otros lugares, que la práctica concreta del taller, que significa el trabajo y la manipulación de recursos didácticos en el lugar, es una práctica que casi se está perdiendo. O sea, convalidar la actividad colectiva, la actividad crítica, la actividad de intercambio permanente, el estar sentado frente al o los alumnos, en grupo, frente al pizarrón, determinan acciones concretas que va justamente en beneficio de la construcción de estos saberes que nosotros creemos que son importantes. Ese es un poco el enfoque general que le damos a la asignatura. Nosotros estamos permanentemente los días de taller llevando a cabo diversas actividades que tienen que ver con estas cuestiones que estoy enunciando. Es decir, no hay un solo día donde el alumno esté liberado a la buena de Dios, sino que siempre hay un compromiso desde algunos de estos aspectos que tienen que ver con la construcción del proyecto y con estos procedimientos que hacemos. Podría, no sé, enumerar otras cuestiones de qué manera se asumen estas conductas. La necesidad de pequeñas cuestiones que tienen que ver con lo disciplinar, con el momento o la instancia de la enseñanza, que creo que también repica en años superiores. Y en relación a qué, en relación a la medida, en relación a la escala, en relación a la proporción, cuestiones que muchas veces están un tanto, a veces marginadas, ¿no? Y nosotros creemos que se debe volver a ejercer esa demanda, ¿no? Esa demanda de que la corporeidad de la arquitectura lleva acompañada necesariamente la presencia en el espacio y las acciones que todo esto involucra. Y a veces se ve, por lo menos eso es una apreciación personal, de que los enjambres que tienen que ver con los recursos a través de los medios de comunicación, de la virtualidad y demás, producen un cierto alejamiento de estas apreciaciones que creemos justamente que son fundamentales, como es esta cuestión de la corporeidad en el aprendizaje y en la enseñanza de la actitud. Bien, bien, bien. Marga, no sé si querés agregar algo. Mira, yo a todos, no sé bien cómo sigan las otras preguntas, por allí me adelanto algunas cosas. No, pensaba que en esto que marcaba Rubén, de este tema de apuntar a un alumno o procurar promover algunas instancias que le permitan tener un mayor caudal de reflexión respecto de lo que hace, lo que produce, la manera en que lo lleva adelante, también entendemos que aun cuando sea el ciclo básico, la teoría debe estar presente. Entonces trabajamos mucho también con la bibliografía, de una manera que tratamos que esté presente en el desarrollo, que haya una lectura de ese material, que esté presente los distintos conceptos en la medida que se va avanzando en ese trabajo práctico, y también hacemos instancias de coloquio en que ponemos algunos textos de los que se le ha dado como material bibliográfico. Tenemos un amplio grupo de pasantes, entonces también los chicos estudiantes, bueno, de otros niveles un poco más avanzados participan, y de algún modo implementamos una dinámica en la que todos al menos 2 textos deban haber leído
con lo cual nos garantizamos una posibilidad de que todos participen, expongan, haya un debate. Y eso la verdad que ha sido, me parece que ha sido algo importante, algo interesante a mantener. Así que bueno, esa es como un aporte. Y luego que hemos hecho siempre, los proyectos de investigación que llevamos adelante como cuerpo docente, que en el que están involucrados todos los profesores que participan de nuestra cátedra, siempre tienen una vía de comunicación con lo que hacemos en el taller. O sea, si estamos avanzando, trabajando sobre el área ribereña, por ejemplo, sobre la zona de Callastá, que hemos hecho algunos que hay orientados, bueno, hemos trabajado sobre eso, sobre las preocupaciones de ese lugar, o sea, en una clave de investigación situada y proyectual que traemos al taller. Del mismo modo también con algunas acciones de extensión que siempre hemos desarrollado con nuestros alumnos o exalumnos, porque entendemos que ambas, la extensión y la investigación, se enriquecen en la medida que se hacen presentes en el grado. Esto. Muy bien. Siempre es libre, digamos, de abordar lo que consideren. Si después hay una superposición en las preguntas, retomamos. Ok, bárbaro, bárbaro. Ningún problema. Buenísimo, gracias, Leo. Sí, ¿algo más, Rubén? No, yo esperaría las otras preguntas y luego avanzamos. Bien, la siguiente pregunta tiene que ver con, pensando el encuadre, ¿no? Que me están comentando de la propuesta del taller, ¿qué es lo que entienden o cómo podrían definir lo que es el proyectar, pensando más en la acción, en la práctica, ¿sí? Que en el proyecto como resultado, sino en el procedimiento que se da dentro del taller y que denominamos proyectar? ¿Cómo lo podrían definir, pensar, comentar? El aprendizaje, aprender a proyectar, como decía al principio, requiere de algunos procedimientos, al menos conocerlo. Uno no desconoce el camino muchas veces errático que toma el proyecto, circunstancial, donde está la improvisación, está la indeterminación, en fin, las cuestiones que van surgiendo como todo acto nuevo, todo acto creativo. El proyecto es un acto creativo. Pero necesita de algunos parámetros, fundamentalmente me estoy refiriendo a la instancia del ciclo básico, del segundo año, necesita indisolublemente parámetros para poder entender qué significa el acto de proyectar. Es un acto muy complejo, muy complejo, donde se requieren diversas articulaciones, se requieren estrategias, se requieren consideraciones y se requieren procedimientos. Ineludiblemente, al menos es la práctica que nosotros llevamos a cabo en el taller, es la práctica que deviene también de una práctica concreta del proyecto arquitectónico en el campo privado, es decir, en esa sincronía de intereses, lo que uno aprende con el lápiz en la mano y en la parte privada, cómo también se hace extensivo al campo académico y también viceversa, ¿no? Son dos campos que se retroalimentan permanentemente. Entonces, para responderte en concreto, nosotros trabajamos con una manera que es una suerte, yo lo llamo protocolo, no es un protocolo. El protocolo es algo tal vez estructurado, algo determinante. Esto, si se quiere, es una suerte de protocolo abierto, donde es una de las clases teóricas que damos. Es decir, donde la manera de afrontar un proyecto requiere determinados aspectos y determinada estructura ordenadora que permite ir abordándolo. Vuelvo a repetir, esto no implica algo ajustado, algo cerrado, posibilita derivaciones, posibilita ampliaciones, pero dentro de un marco que nos vaya guiando. A ver, es como una partitura.
Es como una partitura. Un músico de jazz muchas veces tiene una partitura, sin embargo puede hacer derivaciones e improvisar sobre esa partitura. Astor Piazzolla hacía lo mismo. Es decir, hay una partitura, hay una manera de entender una gramática, la escritura, la gramática y su escritura, para luego poder procesarla y poder trabajarla con esa partitura o bien con las variables que de ellas se pueden derivar, ¿no? Incluso creando otras. O sea, un campo, creo que es un campo o una manera abierta de poder interpretar. Pero si no interpretamos los particulares alcances que requiere el proyecto, difícilmente podamos resolver. Cuando hablamos de alcance, hablamos indiscutiblemente de cuestiones vinculadas a lo clásico de la arquitectura. Hablamos del sitio, hablamos necesariamente del programa, lo cual no son únicamente programas estructurados y abiertos, sino son programas que nosotros los trabajamos con un enfoque creativo y un enfoque interpretativo del mismo, pero necesariamente un programa. El concepto de geometría que es medular para poder entender y comprender un proyecto. Estas cuestiones, más todo lo que significa de pensar en materialidad, que si bien en el ciclo básico es básico, pero también es importante y es necesario ser reconocido. Entonces, hablamos de estas cuestiones como parte del proyecto para luego abordar problemáticas específicamente particulares. Hoy estuvimos hablando en el proyecto, por ejemplo, que se está desarrollando, cubiertas, resolución de cubiertas. Es todo un tema la resolución de cubiertas. Es todo un tema, también otro aspecto que no quiero dejarlo de lado, es la manera de expresarse. La palabra es lo que nos vincula a nosotros en este momento y podemos referenciarnos, podemos entenderlo a través de la palabra. La disciplina, que también necesita de la palabra, necesita de la expresión gráfica como medio de comunicación. Si nosotros escribimos un libro, tenemos que hacerlo con letras, con frases, con oraciones, un texto, que tiene que tener una sintaxis, cuidar la redacción, cuidar la puntuación. Algo parecido sucede también en el proyecto. Si carecemos de los recursos necesarios para poder expresarlos, nos expresamos mal o no lo expresamos, o ni siquiera lo podemos pensar, porque carecemos de herramientas. Entonces, necesitamos hacer hincapié en estas maneras de poder expresar correctamente los recursos gráficos que tienen que ver con algunos aspectos fundamentales. La geometría, como mencioné hoy, que es una herramienta de construcción del proyecto, de aproximación a una ideación, pero fundamentalmente de construcción del proyecto, aprender a dibujar cabalmente, dibujar y entender conceptualmente qué significa la planta como recurso abstracto de representación del espacio. Fundamental. Plantas y cortes, bidimensión, como manera de incrementar el pensamiento abstracto. Algo que me parece fundamental y necesario para pensar un proyecto. Y luego el trabajo con maquetas, que es algo que nosotros lo hemos trabajado siempre y es algo que acompaña este proceso. Para los insumos para abordar estas cuestiones tienen que ver con algunas temáticas. Las temáticas que nosotros siempre tomamos en el taller son temáticas muy diversas, muy diversas, empezando por el reconocimiento de valores existentes, lo que denominamos los antecedentes.
siempre hay una referencia, esto creo que pertenece al campo del conocimiento de la historia de la humanidad. A ver qué se ha hecho. ¿Qué se ha hecho en las artes plásticas? ¿Qué se ha hecho en la literatura? ¿Qué se ha hecho en el teatro? ¿Qué se ha hecho en la ciencia? ¿Y qué se hace en la arquitectura? ¿Qué se ha hecho en la arquitectura? Tenemos referencias fundamentalmente que parten de la historia de la arquitectura, pero fundamentalmente del movimiento moderno. Y hacia eso queremos hacer un reconocimiento por parte de los estudiantes para entender la captación y el traslado de la experiencia concreta de obras paradigmáticas, algunas no tanto, pero cómo esa experiencia de la lectura y del análisis traspasa la propia experiencia y sedimenta en algo positivo, sedimenta en un saber concreto. Es decir, es indisoluble la presencia siempre y sistemática del abordaje, del análisis del proyecto, está siempre presente como antesala a la gestión concreta de llevar adelante un proyecto. Sí, yo agregaría a todo lo que ha dicho Rubén, también una mirada, digamos, sensible a todo lo que significa, bueno, la percepción, todo lo que tiene que ver con distintas escalas, proporciones, armonía, para los cuales el reconocer obras, esto que acaba de mencionar Rubén, es un camino. También otros es hacer viajes con los chicos, porque ahí hay un reconocimiento de determinadas condiciones y vivencias que son intransferibles. O sea, vos podés mostrarle muchísimas cosas, no sé, del Banco de Londres, o de otras obras más recientes, como el Malva, o ir a la Casa Curuchetti y mostrarle muchas imágenes, pero nada va a reemplazar a la posibilidad de recorrerla, habitarla, sentir todas esas cosas. Entonces, bueno, eso también es uno de los ejes que hemos intentado mantener siempre todos estos años y que me parece que también hace a ese involucrarse dentro de lo que significa proyectar. Luego, bueno, todas estas cuestiones que ha señalado Rubén en las distintas condiciones, en esto también me quedé pensando algo para no reiterarnos, pero que él ha señalado como esta cuestión de la palabra, que está presente en esto que yo decía, de la lectura, pero también en sostener un argumento. Entonces, por ejemplo, la evaluación en distintas instancias, no de exposición, pero particularmente hago referencia a la última, que sería cuando se entrega el trabajo práctico. Muchas veces queda el trabajo práctico y bueno, en algún momento se hacen las devoluciones a los alumnos. En este caso nosotros lo que hemos implementado es que los equipos exponen, o sea, damos 2 o 3 días de exposición, cada equipo expone su trabajo, hacemos como un pequeño guión de cómo puede ser una exposición, y ellos tienen que ensayar cómo pueden ir dando cuenta de los aspectos sustantivos de su proyecto en un tiempo acotado. Y luego hay una devolución de parte de todo el equipo docente. Esto me parece que es enriquecedor, nos parece que es enriquecedor para el propio alumno, que debe aprender a sostener una idea, un argumento, y también para el resto de los profes, de los pasantes y de todo el equipo. Así que bueno, es un poco también apoyando algunas cosas que ha marcado Rubén, y creo que en esta etapa que nos ha tocado vivir, la virtualidad nos ha permitido por allí acceder a muchas cosas. De hecho, lo que estamos haciendo ahora es prueba de ello, ¿no? Esta posibilidad de estar vos en Santa Fe, Leo, nosotros en nuestra casa en Paraná, y poder bueno, tener esta conversación, nos ha permitido traer al taller muchas voces que no, de otra forma hubieran sido muy complejos de poder lograrlo. Eso también ha sido positivo, pero hoy, a todos estos días que hemos andado entre los tableros, como les pasará a ustedes, que te llevas un cartón de uno y lo llevas al otro, y mira qué bueno, y das vuelta, y generar la maqueta colectiva. Bueno, creo que hay cosas que tienen una riqueza tan fuerte, esa experiencia del taller, que son como dificilísimas de lograr en la virtualidad. Creo que hicimos un esfuerzo inconmensurable
para darle una poética, una sensibilidad, no sé, derretir el Zoom, como digo yo. Pero bueno, el taller es irreemplazable, me parece a mí. Sí, sí, por supuesto. No, tiene sus ventajas y hay cosas que no se pudieron emular definitivamente. Yo les voy a hacer la siguiente pregunta. Quedan 8 minutitos, así que seguramente en algún desarrollo ustedes se corta y volvemos a entrar directamente. Así no Perfecto, perfecto, Leo. Bien, pasando a la tercera pregunta entonces, y retomando este abordaje que hicimos recién sobre la práctica proyectual, la consulta tiene que ver con cómo es que entonces se aborda la enseñanza de esa práctica, a través de qué acciones, ¿sí? A través de qué actividades se ponen en juego las problemáticas propias de este hacer proyectual. Una de las, el inicio de esta suerte de procedimiento, por así decirlo, invoca a vamos a poner acciones concretas. Se aborda un primer trabajo práctico con un relevamiento y análisis que está pautado en sus contenidos y en sus objetivos, respecto siempre de un sitio de la facultad. O sea, los chicos tienen que relevar determinados lugares y representarlos en plantas y en cortes, más el material adquirido de manera corpórea, midiendo y llevándolo, ¿no es cierto?, a una representación en el papel. Eso implica esto que yo hablaba al principio, de estas cuestiones que tienen que ver con la percepción del espacio, de la escala, de la medida, tomar noción de la medida. Nosotros les exigimos a los chicos que tengan de manera permanente una cinta y escalímetros, cosas que están siendo un tanto relativizadas. Nosotros nos hemos encontrado con casos de chicos de cuarto o quinto año que no saben manejar un escalímetro. Eso lo sabemos, no saben manejar un escalímetro. Lo cual nos parece que no debe ser, más allá de todas las presunciones y las bondades que tienen que ver la legitimación de los sistemas de comunicación a través de los recursos gráficos, la computación, etc. Bueno, hay ciertos parámetros en el ejercicio que vuelvo a repetir, que están determinados por objetivos y por contenidos que es el primer trabajo práctico, para luego pasar al abordaje de temáticas que no tienen que ver con la complejidad, sino que tienen que ver con también el trazado de algunos objetivos que conllevan a la elección de estas cuestiones. Es decir, este año, por ejemplo, hemos dado una temática en relación a la naturaleza, en concreto un centro de interpretación a la naturaleza, con territorios en la ciudad de Santa Fe y en la ciudad de Paraná, y que tiene que ver con programas capaces de poder ser entendidos por un alumno que recién empieza, prácticamente recién empieza. Segundo año, han tenido medio año de contacto, el taller 1, que es un cuatrimestre, ha tenido prácticamente medio año de contacto con el proyecto, con lo cual está prácticamente en una situación de precariedad en cuanto a esta cuestión. Entonces, acompañado esto con el anticipo de este trabajo práctico, el anticipo de las tareas de lectura y análisis que nosotros les damos,
Hay textos, antes apelábamos a una bibliografía muy amplia, muy grande, nos dimos cuenta de que lamentablemente se lee muy poco, con lo cual hemos restringido las lecturas a artículos seleccionados para que puedan ser leídos. Artículos seleccionados, damos este artículo, este otro, es decir, de acuerdo a los intereses que queremos que se incorporen como concepto de lo que significa el proyecto. Acompañando justamente este análisis del proyecto, se da un proyecto, y los chicos tienen que representar plantas y cortes, de acuerdo a la escala del trabajo. En general son trabajos en escala 1 en 200, en escala, muy pocos en escala 1 en 100, porque son más bien de cierto desarrollo, y la realización de maquetas en diferentes escalas. Hemos podido desarrollar hasta maquetas 1 en 10, 1 en 20, maquetas grandes, o sea, detalles de maqueta, acompañando a la maqueta general de inserción. O sea, en general se hacen 2 o 3 maquetas, culminando muchos trabajos de ellos con detalles constructivos de maquetas. Para entender qué significa, para entender cabalmente qué significan algunos aspectos fundamentales del proyecto. Su materialidad y su estructura. Cuestiones que en segundo año, vuelvo a repetir, no son cuestiones que estén afirmadas, pero sí cuestiones que se pueden empezar a entender, aunque sea de una manera primaria, qué significan estos aspectos en el pensamiento y la construcción del proyecto. Y la construcción del proyecto arquitectónico. Luego los procedimientos son procedimientos absolutamente abiertos, vuelvo a repetir, con una presencia nuestra de toda la cátedra, con pasantes incluidos, comprometida con el taller. El taller se abre a las 7:45, 7:40, es el horario del taller, y lo cerramos 12:15, 12:20, 12:30. Esos son los horarios de taller, donde los docentes están permanentemente, desde el titular hasta los JTP y los pasantes, permanentemente en el taller. Esa es la condición para estar en el taller. Bueno, todo este proceso de gestación del proyecto, ¿qué significa esto? Que siempre se ha dicho, siempre se menciona el momento de enfrentarse, el momento, no sé si trágico, pero sí conflictivo, de enfrentarse con la hoja en blanco. Como que es una instancia donde nos encontramos con que no tenemos nada enfrente, con que todo es incierto, todo es duda, todo es temor, y nosotros combatimos esa idea. La idea de la hoja en blanco no existe. Nosotros consideramos que no existe. La idea de la hoja en blanco es una idea que fagocita la independencia de los procedimientos para poder aprender. Y por el contrario, cuando el alumno se ve que tiene o que puede tener un sostén de todos los aspectos, desde el punto de vista académico, de esta formulación que yo acabo de hacer, cuando hay ideas que provienen de otro lado, aprendidas del análisis, aprendidas de la lectura, aprendidas de las charlas, aprendida de tomar una medida y de saber qué significa una estructura circulatoria, qué significa un hall, qué significa conceptualmente estos procedimientos que yo hablaba. Esta suerte digamos, de protocolo, entre comillas, que habilita a que necesariamente deba puntualizar si estos aspectos son tenidos en cuenta o no son tenidos en cuenta, en qué momento y en qué momento no. Porque no todo vale. Yo creo que esta enseñanza anárquica del proyecto, donde todo tiene que estar en el mismo lugar, en el mismo momento, y simultáneamente, creo que no solamente que complejiza, sino que comete el error de poner sobre un mismo nivel aspectos del proyecto que muchas veces
no deberían colocarse al menos en esta instancia de aprendizaje del proyecto, que es seminal para el alumno. De acá en más podemos conversar muchísimo, qué pasa en tercero, qué pasa en cuarto, qué pasa en quinto. Pero creo que esta base le da esa estructura de soporte y de sostén para que luego pueda este criterio protocolar diversificarse y tomar otras acciones personales, independientes y demás. Y en esto somos, en la enseñanza, bastante estructurados. A conciencia, ¿eh? A conciencia. Si no, no es que pensamos que en el proyecto no todo vale, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Categórico esto, es decir, hay cosas que son grises, obviamente son grises. Pero esto de que, esta creencia de que el proyecto, y que como es un acto creativo, y que yo lo puedo hacer, y que tiene valor, no, esto no es así. El proyecto tiene sus consideraciones que hay que respetar. Luego, vuelvo a repetir, podemos abrir el campo de juego en algunas instancias, pero creo que debe haber una suerte de metodología o de acciones procedimentales que me habiliten justamente a que no exista la hoja en blanco, a que todo esto sea una cantidad de recursos que yo tenga que sopesar, tenga que valorar, tenga que manejar para poder de a poco ir aprendiendo a hacer el proyecto. El proyecto es algo muy complejo, muy complejo. No se aprende a proyectar de palabra, como tampoco se aprende a proyectar sin estudiar. Hay que estudiar. ¿Qué significa una escalera? ¿Qué significa el paisaje? ¿Qué significa el corte? Y en esto hay teoría. En esto hay teoría. ¿Qué significa una estructura organizativa de un proyecto? ¿En base a qué? En base a distintas demandas de un programa, en base a cómo interpreto partes del programa, que deberían ser libres de interpretarse. Estoy haciendo referencia al concepto de lo público, eminentemente de lo que significa el espacio público dentro de los términos arquitectónicos, abiertos o cerrados. Es decir, ¿qué significa una estructura circulatoria? Medular en un proyecto. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con estas aproximaciones que luego, obviamente, pueden ser profundizadas en las particularidades de distintos intereses en años anteriores, yo creo que tienen que estar conocidas y tienen que estar identificadas y aprendidas en esta instancia del proyecto. Sí, yo agregaría también que hay toda una cuestión exploratoria que me parece importante marcar en esos primeros esbozos, trabajar con distintas maquetas de aproximación volumétrica, poder ser capaces de entender el programa en toda su riqueza y complejidad, ¿no es cierto? En los distintos áreas o sectores que lo componen, pero también indagar en el tipo de relaciones que es posible alentar, cuáles son las que cada proyectista desea alentar por sobre otra, cuál es la relación con su sitio, de qué manera eso se va traduciendo en distintas decisiones del proyecto y cómo las pueden ir cobrando forma a partir primero de alguna exploración, a partir de maquetas muy básicas, muy volumétricas, que la verdad es un componente muy, muy relevante dentro de esas primeras incursiones proyectuales que hacen los chicos. Y creo que eso es un dato a tener en cuenta. Y luego la incorporación de los distintos componentes de un modo lo más articulado posible, entendiendo la dificultad que eso conlleva, porque una cosa es enunciarlo, otra es sostenerlo, digamos, en el sentido de, bueno, las cuestiones que son, podemos decir, funcionales, aquellas que hacen a lógicas estructurales, de qué manera eso función y estructura y cierto grado de racionalidad y modulación necesarias aparecen, cómo hay alguna aproximación o indicio de la materialidad, al menos como
como preocupación y qué significaría eso. También cómo hacemos con otras cosas que son de una concepción más intangible, como es la luz, como es de qué manera me posiciono frente a ese paisaje, cómo ingresa la luz, qué produce cuando ingresa de uno u otro modo, cómo cualifica ese ambiente. Entender también desde la interioridad, mirar desde dentro hacia afuera y no siempre de fuera hacia adentro, hacer esa reflexión, como decimos, hacerse chiquito, meterse dentro, recorrerla, vivir ese proyecto que estoy llevando adelante, que están llevando adelante los alumnos. Me parece que esas son algunas de las otras cuestiones que también siempre están presentes cuando vamos, bueno, en este camino de desarrollo de los proyectos. Estás muteado. Perdón. En relación a esta descripción, ¿no? Este reconocimiento de lo que es el inicio dentro de la carrera, todos los aprendizajes de los primeros años, ¿cómo se mide? ¿Cómo se sigue? ¿Qué es lo que se está observando, mejor dicho? ¿Cuáles son los objetivos y procedimientos que deben reconocerse en la práctica de los estudiantes para entender que lo que empieza a pasar allí es empezar a conocer, a interiorizarse y quizás dominar la práctica proyectual como tal? ¿Qué es lo que observo de eso que sucede, de estas primeras aproximaciones que quizás tienen que ver con tratar de resolver sin saber muy bien qué se está resolviendo, esto de acercarse a la práctica proyectual sin saber lo que es la práctica proyectual? Entonces, ¿qué es lo que yo empiezo a observar para poder decir, acá empieza a haber una práctica proyectual en los alumnos? La práctica proyectual tiene... tenés que hablar para este lado, Rubén, si no se te va la voz. La práctica proyectual tiene consecuencias concretas. Es decir, no podemos hablar del proyecto. Podemos hablar del proyecto, pero el proyecto tiene que empezar a construirse. ¿Cómo se construye? Y se empieza a construir un poco con todo esto que yo estaba mencionando, con algunas habilidades adquiridas, otras habilidades que empiezan a aparecer en el camino, con muchas dudas, con muchos temores y con muchos errores. En este caso, creo que es muy importante poder empezar a construir en base a todo esto que venimos relatando, venimos conversando, poder empezar a construir un proyecto, mal o bien. No importa si está mal, nunca nos importa si está mal. Lo importante es poder producir en base a estos lineamientos que ponemos sobre la mesa, ¿no? Entonces, construir un proyecto significa permanentemente, o en el mayor de los casos, incurrir en errores, incurrir también en aciertos, pero que la misma posibilidad de construcción de algo que antes no existía, que algo existe, y que ahora existe, mal o bien, pero existe, permite dilucidar, permite introducirse y permite reflexionar profundamente para lograr esos objetivos que tienen que ver con el desarrollo de los trabajos. Es decir, la práctica concreta del proyecto, y en este caso nosotros queremos hacer hincapié en algo que decía Marga, nosotros a la maqueta, a todo el procedimiento de maqueta le damos una importancia fundamental. Desde empezar casi como un juego, esta articulación de lo que es el proyecto, muchas veces involucrado con el entendimiento de lo que es un programa y sobre el programa qué significa la comprensión sistemática de ese programa. Ahí también se intersecta la geometría, por supuesto. Cómo se sistematiza un programa y cómo esa sistematización da lugar a una construcción espacial, en términos concretos. Entonces, no sé, yo mostraría imágenes de todos estos procesos donde
la construcción de maquetas desde la precariedad, desde el inicio precario, hasta un encaminado, cuando se empieza a encaminar en una formalización concreta, lleva justamente a esa decantación de que algo se entiende. Y en esto quiero precisarlo en relación a qué, en relación a un lugar, en relación a la ciudad o naturaleza, en relación a cómo articular estas cuestiones con el programa arquitectónico, cómo hacerla con el espacio público, cómo pensar en una estructura que permita, en algún momento de la instancia del proyecto, involucrar esta cuestión que para nosotros también es muy importante. Esto que decía Marga también, en algún devenir del proyecto, algo que estamos siempre acostumbrados a que los proyectos se miran siempre, la práctica del proyecto siempre es mirar el proyecto de afuera hacia adentro, ¿no? Y el proyecto tiene una doble visibilidad, de afuera hacia adentro, pero también de extrema importancia mirarlo desde adentro hacia afuera. Y en esto con todo el rigor que implica desmenuzar un proyecto y saber qué significan instancias intermedias, llenos, vacíos, recursos para manipular justamente el habitar, el programa, y para asignarle valores espaciales, que tiene que ver con esta búsqueda, digamos, de poder entender qué significa el alcance de un proyecto. Sí, a mí, un poco, a ver, Leo, si por allí, yo creo que uno va, o sea, como vos bien decías, hay como unos objetivos a alcanzar en el taller, por tanto, hay unos resultados esperados por parte de los estudiantes en cuanto a la adquisición de determinadas destrezas, de determinadas habilidades, de determinados conocimientos. Y yo creo que en la medida en que ellos van avanzando en el desarrollo del proyecto, es posible visualizar en las distintas instancias, digamos, sobre todo, bueno, durante el proceso y por supuesto, frente a los trabajos ya concluidos, en qué medida han logrado alcanzar esos objetivos planteados. O sea, qué grado de destreza tienen el manejo de una geometría ordenadora, de algo que pueda sostener un proyecto en esos términos, cómo han logrado internalizar que una obra necesariamente está involucrada en ese sitio y necesariamente lo va a transformar, de qué modo es esa transformación, qué cuestiones se producen, si son conscientes de eso que han producido en ese lugar a partir de su intervención, qué cuestiones pueden valorar como logros, otros como obstáculos que aún no han logrado del todo comprender o poder trascender. También en todo lo que hace a un manejo de un programa, en los términos en los que lo planteábamos, también en las cuestiones de escala, de proporción, de armonía, de composición, aún cuando se trate, ¿no?, de unos primeros trabajos, pero bueno, de qué manera esas condiciones están como presentes como preocupaciones, digamos. En un principio como alguna preocupación que se va instalando y luego en los distintos trabajos verificar cómo eso ha ido evolucionando y uno puede detectar que a esas preocupaciones iniciales ya se enuncian de otra forma. Me parece que eso es algo a lo que también le ponemos mucho énfasis. Y mientras escuchaba tu pregunta y pensaba que recibimos alumnos que tienen, bueno, porque hacen el taller introductorio, pero bueno, es como general, interdisciplinario, y luego hacen su primer año, que es un cuatrimestre en realidad, y luego llegan a segundo. En realidad casi que han tenido muy poco paso por la tarea del proyecto. Y siempre me acuerdo de un libro de Marguerite Duras que me ha gustado mucho, que se llama La lluvia de verano, en la que ella relata, de un modo muy poético, cómo alguien, un protagonista de eso, unos niños,
uno de ellos lee sin haber leído nunca. Y me pareció maravilloso eso, me pareció como una metáfora que podíamos traer rápidamente a nuestra tarea, ¿no? Eso, ¿de qué manera se produce? ¿Qué cosas podemos nosotros, como profes, ayudar para que esa lectura sea posible? Eso. Totalmente. Perfecta la metáfora, una de las dificultades iniciales de nuestra tarea. Les comento que pasamos al segundo bloque de preguntas. Dale. Son, como les decía, son 7. La última pregunta tiene un desglose de varios puntitos así como ustedes manejen el tiempo, por ahí se Perfecto. un poquitito más al ser 2, pero quizás no alcance con los 20 minutos que quedan. Pasando entonces a la siguiente pregunta, una pregunta muy, muy puntual que tiene que ver con una noción central de mi estudio, que lo que estoy tratando de comprender es qué es lo que entendemos, o qué es lo que se entiende en el contexto de cada taller, cada cátedra, por pensamiento proyectual. Uh-huh. Así de cortito. Bueno, creo que, a ver si empiezo yo y después te doy la palabra a vos, Rubén. No, yo creo que el pensamiento proyectual es un poco una conclusión de todo esto que hemos venido planteando, ¿no? ¿De qué manera, a partir de este tránsito y de ese paso por todas estas acciones, preocupaciones, y paso concreto en la tarea de proyectar, se va construyendo un modo de actuar, me parece a mí, ¿no? Como un pensamiento proyectual creo que encierra un modo de actuación, una manera de posicionarse frente a un problema, entendiendo el proyecto como una instancia que te inaugura otros escenarios, algo que permite anunciar un futuro que aún no está, pero que uno puede, a partir de ciertas cosas que va incorporando, preanunciar, algo de ese modo. No sé, Rubén, tal vez vos te puedas redondearlo de otro modo. Claro. Yo creo que el pensamiento del proyecto, el pensamiento proyectual, creo que es un pensamiento múltiple, es un pensamiento que necesita producir la síntesis de una disciplina y la síntesis de una cultura. Eso es tener un pensamiento proyectual, no de resolución de un problema, o mejor dicho, de un programa, ¿no? Tenemos el programa y tenemos resuelto. No, creo que lo que estoy diciendo es complejo, pero que ese pensamiento involucra necesariamente la consideración de la cultura arquitectónica avalada por las distintas áreas que se estudian en un plan de estudio, y aquellas que tampoco están en un plan de estudio, sino que están en la vida, pero que necesariamente debe ser parte de ese pensamiento proyectual y de esa cultura proyectual. Esto que contaba Marga, nosotros desde hace varias décadas, hacemos todos los años, que son los viajes de estudio, interrumpidos por la pandemia y no creo que por ningún otro motivo. Pero este pensamiento arquitectónico se nutre también de la experiencia, que puede ser la experiencia que nosotros desarrollamos con los viajes, que no es únicamente para mirar obras, es para mirar obras y para tener experiencias académicas, de contactos con otras experiencias de universidades distintas. Hemos estado en Uruguay, Paraguay, muchísimas ciudades de Argentina. Es decir, a ver, ¿qué hace otra gente? A ver, ¿qué hace otra gente para aprender y qué hace otra gente, cómo ve el proyecto otros colegas, otros amigos, otros alumnos? ¿Cómo lo ven a eso? Eso me parece que es parte de la creación. Esto se crea, obviamente, esto no nace solo, creo que hay que crearlo, que es esa idea de lo que es el proyecto y lo que significa el proyecto en la disciplina arquitectónica. Es decir, si nosotros no entendemos esto,
no entendemos el Partenón, no entendemos obras emblemáticas de la historia de la arquitectura, y repito, fundamentalmente la referencia directa, que es el movimiento moderno, y todas las enseñanzas que todo esto ha producido o ha decantado. Me parece que se hace más difícil e inaudible lo que significa cabalmente ese pensamiento arquitectónico. Acompañado, vuelvo a repetir, por toda esta instrumentación que es fundamental. Y que creo que debería retomarse, debería estar presente no solamente en el ciclo básico, sino también en los ciclos superiores. Se discute poco de arquitectura. Yo lo he visto a eso. Se discute muy poco de arquitectura. Entre los alumnos, entre los docentes, no hay debate arquitectónico. Y eso creo que habilita esta práctica de entender el proyecto arquitectónico y entender qué significa el proyecto arquitectónico como un lugar de gestionar conocimiento, que es justamente también esa gran amplitud que tiene, necesita alimentarse de estas cuestiones del debate. Yo creo que no hay debate, el debate por todo este tema de las redes, por todas estas cosas que estamos viviendo, esto que estamos haciendo ahora, si bien hay una pantalla, pero hay la posibilidad del diálogo, del hablar, creo que está debilitado, ese aspecto está debilitado, y que es sustancial para entender esto. Y a partir de estas consideraciones, ¿cuáles creen que podrían ser claves conceptuales que describen este pensamiento proyectual como rasgos o características, de manera que puedan ser utilizados para reflexionar con los estudiantes durante su propia manera de pensar durante el proyecto? Por ejemplo, hace unos instantes salía esta cuestión de conectar distintas dimensiones, ¿no? El sitio, lo cultural, por ejemplo. Podría ser que el pensamiento proyectual tiene que ver con esta conexión de variables, de alguna manera, ¿no? No sé si lo tienen, o una invitación a pensarlo en este momento, por ahí una pregunta. Sí, qué sé yo, a ver, como aspectos que uno podría decir, si estas cosas caracterizan este modo de actuar, como dijo Margarita, ¿no? Entonces, esto sería lo que debería suceder cuando los alumnos empezaran a proyectar o aprendieran a proyectar de tal manera. Por ejemplo, conectar estas variables de distinta naturaleza. ¿Puede ser que el pensamiento proyectual sea integrador? Sí, yo diría que sí, claro, y además claro. abierto, me parece, porque si es solo integrador pero restrictivo, creo que ahí se agota, Leo. Me parece que tiene que ser integrador como condición sine qua non, digamos, por lo que implica el proyecto arquitectónico y la cantidad de cuestiones que convoca necesariamente para llevarse adelante. Por eso creo su rol estructural y clave en la carrera, pero por otro lado siempre abierto, ¿no? Siempre atento, siempre curioso, siempre preguntando, más que dando todo por resuelto o por sabido. Ahí creo que encierra una llave importante. Yo a eso lo llamo Rubén, si querés. Sí, problematización, ¿no? Cuando hablas de... claro, como problematizador, sí, está bien. Sí, hace poco estuvo releyendo un texto de Ávalos Guerreros, los 7 micromanifiestos, un escrito que tiene ya 20 años, 18 o 20 años, que me parece interesante como referencia dentro de otros escritos que tienen ellos, a los cuales adhiero particularmente en su manera de interpretar estas cuestiones que estamos hablando, ¿no?
Nosotros, por ejemplo, que estamos trabajando en este momento hemos trabajado, solemos hacerlo, un poco lo que decía Marga, con diversas temáticas. Hemos trabajado con la periferia de la ciudad, hemos trabajado ahora con el paisaje, donde el sitio, por ejemplo, en relación a esto, no es tomado de una manera unívoca, ¿no? Sino que el sitio también es un lugar abierto, y es un lugar susceptible de ser intervenido, de ser alterado, de ser modificado. El sitio no es el lugar dado donde el proyecto se asienta y lo puedo, y no puedo hacer nada. Por el contrario, el sitio puede ser un lugar a revelar, me puedo revelar cosas ocultas, y su interpretación lleva a una serie de acciones que en muchos casos modifican la estructura fundacional de ese sitio. Hay ejemplos hermosísimos dentro de la naturaleza y dentro de la propia arquitectura en este sentido. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? Que hay este grado de amplitud, de apertura que debe tener la cabeza para poder pensar el proyecto, es sustancial para lograr buenos objetivos y lograr una persona, un alumno que tenga o que adquiera, que esté en proceso de adquirir una formación sólida en su paso por la facultad. Bien. Una pregunta cortita y después les voy a robar una última conexión, así no se interrumpe el cierre. Dale, hacemos cortito. No, la pregunta es cortita y después, digamos, cierro con el último bloque de preguntas. Pero esta pregunta cortita es, entonces, ¿es posible enseñar a pensar proyectualmente para ustedes? Yo creo que sí. Yo creo que, como dice Rubén, no es un trabajo como mejor dicho, es una posibilidad perfectamente posible. Yo creo que se puede enseñar a pensar en la medida que se abone toda esta serie de cuestiones que hemos venido señalando, ¿no? Que se aliente a un sujeto problematizador, tomando tus palabras, Leo, a un sujeto creativo, a alguien que indague, que explore, que además se afiance, estudie, por supuesto, porque si no, no va a poder tener las herramientas necesarias para poder hacerlo. Creo que el conocimiento es liberador, porque te abre y te permite indagar y explorar mucho más allá. En la medida que eso se va construyendo, yo creo que es perfectamente posible enseñar a pensar proyectualmente. Son las dos cosas que tienen, son las dos cosas. Yo creo que se puede pensar desde el proyecto, me parece que es una concepción dialéctica del trabajo. Se puede pensar desde el proyecto, obviamente no es que se puede, hay que pensar desde el proyecto, y por otro lado, hay que pensar cómo habilitar el proyecto desde el otro lado. Es decir, creo que desde los dos lados. La estructura espacial que habilita pensar el proyecto implica un sinnúmero de adquisiciones y de recursos. Y por otro lado, lo que viene de afuera del proyecto, que oficia también como sostén de esa estructura conceptual que significa el conocimiento del proyecto. Ya entonces con la última pregunta y retomando lo que recién conversábamos acerca de si es posible enseñar a pensar proyectualmente, la pregunta es por los cómo, ¿no? ¿Cómo se implementan determinadas enseñanzas para quizás lograr esto? ¿Qué estrategias se utilizan en la cátedra para enseñar a pensar proyectualmente? Y todas las preguntas tienen que ver con un cómo. ¿Qué acciones, qué implementaciones suceden durante el cursado para lograr estas cosas? Como por ejemplo, ¿cómo se aborda esta cuestión de la problematización que va a organizar la práctica proyectual? ¿Qué acciones se plantean para lograr que una de las cosas que sucedan durante ese proceso es que haya un aprendizaje sobre la problematización, cómo construir un problema?
A ver, voy a tratar de responderte. Retomando esta idea de que necesariamente la realización de proyectos procede con la práctica concreta del proyecto permanente. Es decir, por un lado eso, por otro lado, el incentivo que el docente le da al alumno para que no nos quedemos, no se quede en una cuestión de respuesta fácil o respuesta inmediata, sino por el contrario, atarlo a un concepto de búsqueda y de reflexión permanente. Esto es algo que debe ir necesariamente acompañado por parte del alumno, que muchas veces no se da, por carestía de recursos, muchas veces porque no todos tienen la misma gama de amor hacia la disciplina, eso hay que decirlo. Mucha gente sí tiene ese gran amor y hay una dedicación por el trabajo muy grande, lo cual habilita a que cuando el docente le moja la oreja, por así decirlo, lo provoca, nos encontramos con reacciones hermosísimas. No importa si son buenas y son malas, generalmente son muy buenas. Y a veces son malas y también son muy buenas. Es decir, vuelvo a lo que decía hoy, el error facilita el aprendizaje o permite el aprendizaje. Entonces, frente a determinadas situaciones, por ejemplo, en concreto, armar un proyecto arquitectónico de un centro de experimentación de la naturaleza, que necesariamente implica el paisaje, necesariamente implica el espacio público y todas las cuestiones inherentes a un programa no demasiado complicado, pero donde lo público es medular. O sea que no alcanza con organizar un programa. No alcanza con organizar la sala de exposición, los servicios, el bar, los dormitorios de los investigadores, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que vale? Acá vale otro tipo de reflexión que también son parte de todo este proceso que hemos estado conversando. Entonces, ¿qué significa en concreto, por ejemplo, qué significado tiene y qué valor tiene en un proyecto de estas características, donde se involucra lo público y el paisaje y lo programático específico? ¿Qué significa una estructura en concreto? Una estructura circulatoria de diversas categorías y diversas escalas que permitan dotar, aún salirse de ese esquema convencional de organizar paquetes para incorporar valores que tengan que ver con el espacio y por lo tanto con el uso, con la percepción, con la sensibilidad que involucra justamente esta. Para nosotros es fundamental. Entender, por eso, en un hecho concreto, entender qué significa como primera medida, como primer acercamiento a un objeto de estudio, esa consideración de cómo se imbrinca lo público en un programa arquitectónico, que es público, obviamente, no estamos hablando del espacio privado. A pesar de cuando hablamos de espacio privado, también hablamos de lo público, porque trabajamos con programas, unidades de vivienda, servicios y demás, que también, obviamente, está metido otras consideraciones de lo público e incluso lo productivo, otro aspecto que también hemos abordado. Pero entender ese sistema, son partes que deben estar ordenadas, organizadas, con algún criterio, no siempre equivalente, pero con algún criterio, que permita descubrir una estructura fundante de lo que es un proyecto. ¿Eso se hace en el propio desarrollo del proyecto? ¿O hay instancias como, por ejemplo, decían, cuando leen textos que luego hay una instancia de comentarlo? ¿O es sí, de cortes? o sea, ahí agregaría
Eso tiene que ver más, obviamente que tiene que ver con la lectura, pero tiene que ver fundamentalmente con la práctica concreta. Es decir, ¿cómo se entra a un lugar? ¿Se entra por una puerta? Y no se entra por una puerta. Una puerta es una manera de entrar. Se entra de múltiples maneras. Puedo entrar por la parte de atrás, puedo entrar por un patio, puedo entrar por una gran galería, puedo entrar, no sé, puedo entrar por múltiples situaciones que me generan ciertas expectativas en un proyecto. Y que eso no está escrito. Eso no está escrito en ningún lado. Eso está en deglutir los recursos del proyecto para poder interpretarlos y para poder descubrir estos valores. ¿Qué pasa? Cuando uno hace un concurso le dicen, usted tiene determinada cantidad de metros cuadrados que cumplir y tiene un 25%, un 20% de superficie común, un 28% de superficie común. Un disparate. Un disparate. Creo que no constituye. Así hemos tenido resultados en concursos que son terribles. Hace poco estuvimos en Mar del Plata, el Museo de Mar del Plata, fruto de un concurso. Sí, que tiene algunas cosas que, bueno, serán de otro tema. Pero yo quería agregar, pero yo porque como estamos hablando, bueno. No, está bien. Terminar su idea. Son cuestiones que hacen a que creo que son cosas que tienen que estar reflexionadas y que hacen a la práctica concreta. ¿Qué pasa cuando uno tiene un proyecto y el proyecto está asentado en el piso? ¿Y qué pasa cuando ese proyecto se eleva a 3 metros? Y ahí nos acordamos de los umbrales, de Paulo Méndez de Rocha, de infinidades de arquitectos que trascienden la pura manipulación especulativa, muchas veces, lo que son los programas. Sí, yo quería un poco agregar a esto que decía Rubén, y esta cuestión que vos marcabas, Leo, de las lecturas. Iba a decir que sí, porque en realidad lo que las lecturas tienen son conceptos que luego intentamos que cuando estamos mirando los proyectos, cuando los chicos están exponiendo, las enchinchadas o en lo que fuere, volver a traer a colación esos conceptos que hemos trabajado, o sea, para que no sea una cosa de una instancia ahí congelada, es lo que intentamos, por supuesto con las dificultades que tiene, pero eso es lo que intentamos hacer siempre. Inclusive, bueno, cuando ellos tienen que exponer, siempre le pedimos que haya como una reflexión respecto a esas lecturas, a esas cuestiones que estén presentes. Y creo que esta cosa que vos decías de cómo hacíamos para poner esta cosa de problematizar, creo que era un poco para donde iba tu pregunta, era también es en esto, ¿no? En esto, como decía Rubén hoy al comienzo de su exposición, siempre hay como una respuesta que parece la más sencilla, no sé si sencilla es como básica, y en cambio, si en la medida que ellos la traen, y vos decís, pero si vas manipulando esas maquetas, ¿qué pasaría si esto? Y por allí deviene otra posibilidad, otra cuestión que no había sido pensada o que no se había ni siquiera planteada, y que de ahí, bueno, surgen otras cosas. Un poco creo que ahí está, en esa instancia de ese proceso, la posibilidad de aventurar otras cosas. Bien, comprendo. Y siguiendo con la misma lógica de las preguntas, ¿no? Si otra de las cuestiones que surgieron hace un rato tiene que ver con esta cuestión de poner en relación cosas, o como yo lo llamo, integrar variables, ¿cómo fomentamos que esto suceda durante la práctica proyectual, de poner en relación el sitio con una lógica estructural, con una estructura circulatoria? ¿Qué estrategias ustedes se dan para que eso gane peso, digamos, en el procedimiento?
que hay que ir por partes. Yo, la práctica que he tenido en la enseñanza y en la práctica, siempre ha sido que vos tenés que mezclar todo. Entonces, de una vez tenés que empezar a responder con el sitio, con la forma. La forma, en particular, lo que menos me preocupa. Es lo que menos me preocupa. Me preocupa más manejar y que el alumno maneje más cuestiones que tienen que ver con los conceptos. La forma va a ser seguramente un atributo y un resultado de varios procedimientos. Pero vuelvo a repetir, creo que hay que ir en esta instancia del aprendizaje. Lo quiero dejar claro porque si yo tengo que hacer un proyecto, obviamente, o un proyecto de un chico de quinto año, no es lo mismo que un chico de segundo año o de tercer año. Me refiero a esa instancia. Creo que hay que ir por partes. El lugar creo que dice mucho, sin duda que dice mucho. O sea, no vamos a discutir lo que es el lugar, en absoluto. Pero digo, me parece que en esta instancia la necesidad de entender por parte del alumno las estrategias del armado general del proyecto, si se quiere, pidiendo algunas cuestiones prestadas al sitio, en principio, algunas cuestiones prestadas, pero armar el proyecto en base a una estrategia que permita discurrir qué significa ahí adentro esto que hablábamos de programas, de espacio público, de escala, de proporciones, de percepción y demás. El armado, este cuerpo orgánico que debe ser un proyecto compuesto sistemáticamente por partes que deben estar articuladas de diversas maneras. No quiero decir de una forma u de otra, pero tiene que tener una estrategia articulada que permita convalidar una idea general de lo que uno quiere hacer. Eso me parece que es muy. ¿Y eso lo pautan? ¿Tiene alguna lógica? ¿O es un devenir que esperan que vaya? No. Está, a ver, no es que nos sentamos y decimos, usted tiene que hacer esto, y para mañana, no. Pero hay una inducción hacia los hechos. Hay una inducción. Bien. Es decir, aquellos que parten de la forma, nosotros no avalamos ese procedimiento. Esto que hago la forma, después meto el programa y juego con la forma, el SketchUp, no te digo que está prohibido, pero lo tenemos ahí, ¿viste? Ni lo fomentamos, es más, lo sacamos de la carpeta. Y la pregunta que sigue, Rubén, tiene justo que ver con eso y te la hago para si querés extenderte. ¿Cómo favorecemos entonces el desarrollo procesual y progresivo para que esto pueda madurar estas relaciones que estamos poniendo en consideración? ¿Cómo hacemos para que no nos pase esto de que viene un SketchUp, una forma, por decirlo de alguna manera, y después vemos? Bueno, es una cuestión, creo que académica. Yo por ejemplo, no concibo que yo di una pequeña charla de sombras en la facultad, ahí los chicos, ¿qué cosa es una sombra? Yo les explico cómo hago una sombra. Pero ustedes lo saben a esto. No, dice, no lo sabemos. Nosotros, fulano de tal nos explica con el SketchUp la sombra. Pero le dice de dónde viene la orientación del rayo de luz, cómo se intersecta, los elementos verticales, cuál es el sentido de una sombra en una fachada, cuál es el sentido de una forma en una fachada. Es decir, no lo podría hacer, o sea, está bien, el SketchUp es un complemento, eso no lo niego. Pero hay cuestiones anteriores a interpretar esto. Vos no le podés decir a un chico en primer año que agarre el SketchUp para empezar el proyecto. Desde el punto de vista pedagógico y desde el punto de vista de la enseñanza del proyecto, creo que es, no sé si rayaron el disparate, pero le pega cero. Y hay chicos en nuestro taller que están con el SketchUp, yo lo veo, no hay problema. Pero previo a eso, han manipulado la maqueta, cortan cartones, especulan,
y paralelamente van incorporando algún sistema de comunicación que es legítimo. Yo no estoy en contra, que es legítimo. Pero creo que no puede ser la única herramienta, porque la arquitectura no es un juego. La arquitectura puede devenir en un juego, pero no es un juego. Hay demasiada carga de responsabilidad en el hecho arquitectónico por todo esto que venimos hablando, que significa la trascendencia del aprender, de los saberes, que no es un juego, no es hacer figuritas. Es pensar profundamente qué significa hacer un proyecto. Y después utilizar algunas herramientas que me favorecen. El SketchUp, por ejemplo, rescatamos en el taller y en la práctica concreta, el aprender a resolver correctamente plantas y cortes. Pero no por una cuestión de viejo, ¿viste? De la década del 40 al 50. Es una cuestión de procedimiento en cuanto a lo que genera el pensamiento abstracto de la bidimensión, que no es lo mismo que las tres dimensiones. Bueno, donde está impuesta la medida, está impuesta la imaginación. Vos tenés que imaginarte qué es lo que está arriba, qué es lo que está abajo, qué es lo que está al costado, el ancho, el alto, cosa que el 3D te da lo agrando, lo achico, la planta, incluso la planta impresa. Que en un momento decís, bueno, a ver, voy a imprimir, ¿cuánto? Dejar uno en 500, 500, uno en 200, 200, uno en 100, uno en 100. Pero eso te permite el armado con todo esto que hablábamos de la geometría, de las escalas, las medidas, hacen a ese pensamiento, a la generación del pensamiento abstracto, que es fundamental en el proceso arquitectónico. Es fundamental. Entonces no podemos no especular con eso. Eso deben ser cuestiones que deben ser inherentes a la enseñanza y a la práctica. Y los chicos no funan, para ocupar un término de la calle, esto de la construcción de una planta o el corte. Nosotros, ¿con qué nos encontramos? Que le enseñan a hacer las plantas con el SketchUp y los cortes con el SketchUp, y luego hacer el modelo. Un disparate. No puedo hacer un corte de un modelo. El corte es una herramienta de trabajo, una herramienta de lectura, una herramienta de investigación. Lo mismo que la planta, obviamente. Entonces no es resultado de un jueguito volumétrico como nos quieren hacer creer muchos docentes y alumnos que están imbuidos de esa práctica. Algunas cosas, no sé si Marga querés agregar algo, pero... No, está bien. Hay algunas cosas que venís diciendo, digamos, y son las últimas preguntas respecto a estos cómo, ¿no? Yo creo que hay una especie como de necesidad de pensar en qué es lo que va a venir durante ese proceso, que yo llamo prospectividad respecto a las decisiones proyectuales. No sé si ustedes coinciden, ¿no? De que voy elaborando definiciones, o voy aproximándome a este proyecto, a esta definición, y eso implica que yo esté pudiendo pensar en las consecuencias de mi toma de decisiones, ¿no? Y pongo esto a una altura, o más alto, más ancho, va a pasar esto o aquello. ¿Esto es abordado, lo pueden abordar ustedes, y cómo lo abordan a este desarrollo de una cierta prospectividad del propio proceso proyectual? Creo que son a partir de las distintas instancias, ¿no?, que se van produciendo en el desarrollo del proyecto, y en este nivel de aproximaciones múltiples que se van formalizando. Y creo que un poco es eso, ¿no? Es un poco que vos le pusiste, o estás empleando ese concepto de prospectividad. Me parece que es cuando del trabajo con los alumnos uno puede señalar que determinadas decisiones van produciendo o van a ir produciendo determinadas consecuencias. Entonces, como alertar sobre eso, conversar sobre eso, decir que estas decisiones que ustedes están tomando en este sentido van a acarrear determinadas otras, que tal vez en los primeros pasos no se alcance o no lo alcancen a comprender e internalizar del todo. Me parece que ahí está la labor del docente,
que puede tener como una visión más completa, más abarcadora, y puede visualizar esas consecuencias futuras. Entonces la idea es en esa conversación con los alumnos, en ese diálogo, poder ir viendo esas otras manifestaciones que se van a producir. Un poco creo que sería eso, las instancias de preentrega o las instancias de enchinchadas, de exposiciones colectivas, también son una actividad que permite este tipo de reflexiones, me parece a mí. Rubén, si querés agregar algo. Sí, por un lado el proyecto es siempre un ejercicio abierto. Siempre es un ejercicio abierto. Por un lado, o sea que siempre permite una última reflexión, incluso a posteriori de las entregas, y esos procesos también decantan, creo que en procesos de aprendizaje. No obstante eso, el proyecto debe tener, o sea, paralelamente a esa consideración, debe tener una finitud, es un tiempo concreto, donde se aborda un problema, se lo resuelve y se lo propone. Es decir, donde hay, no es diletante, no es una cosa que queda, puede ser retomado, pero no es una cosa diletante. Entonces, debe tener, en base a estos procedimientos de generación, articulaciones que lleven a una concreción de esas ideas que lo surten al proyecto. Entonces, llega un momento que, listo, esta es la planta, este es el corte, estas son las imágenes, esta es la volumetría que se articula de determinada manera, esta es la materialidad o la estructura que se mete de tal manera en el proyecto. Es decir, pero tiene su fin el proyecto. Es la forma de poder establecer un corolario, una síntesis de ese procedimiento. Y que es aprendizaje, obviamente, que es aprendizaje. Después podemos darnos cuenta que el proyecto no sirvió, o que está plagado de errores, pero creo que lo más interesante es esa meticulosidad de haberse metido y haber formalizado algo. Bueno, me respondés una pregunta que no hice porque la sobreentendía que estaba ya abordada, que es cómo propiciar la convergencia de los razonamientos durante el proyecto, ¿no? Porque puede haber alternativas, pero todo tiene que llevar a algo, digamos, o el proyecto en sí mismo es una posibilidad dentro de otras, y eso también es una dificultad cuando a veces los abordajes son como de opciones que son hasta contrapuestas y que no tienen nada que ver. ¿Sí? Lo que pasa es que hay un defecto me parece a mí, de la enseñanza. Hay un defecto de la enseñanza. Yo creo que la conducción a poder abordar un problema debe ser una conducción por parte del docente, esto en cualquier instancia, no únicamente ciclo básico, esto no vamos a tesis. Vale el ejemplo de tesis, por así decirlo. Creo que debe haber un menú de opciones de trabajo en base a distintos grados de especulaciones que uno va haciendo, pero en un determinado momento creo que cabe la elección de una idea. Y se trabaja en base a esa idea. No te podés ir. Y eso el alumno lo tiene que saber. De nuevo usted eligió esto, o este ha sido el camino. Listo. Está acá. El vecino tendrá otro proyecto, a vos después viste otra cosa y te pareció otro. No, pará. Vamos a trabajar sobre esta idea y a fortalecer esta idea. Porque si no, vuelvo a decir, el proyecto se convierte en algo diletante, en algo que nunca ha acabado, siempre abierto, y eso no es un proyecto. Ese es un conjunto de ideas que qué sé yo, dónde van. Pero construir un proyecto significa acotar algunas cuestiones como tu tesis doctoral. Es decir, vos no podés hablar de cualquier cosa. Te pusiste a hablar de tal característica y si no, patas diario para una tesis. Exacto. Esto es lo mismo. Entiendo. Y para cerrar, porque hay una pregunta que tiene que ver con el valor de lo prefiguracional, de la construcción de representaciones, que yo creo que lo han abordado suficientemente y con mucha importancia respecto, ¿no?, a que hay que construir información gráfica, modélicas, maquetas, y eso ya a mí por lo menos me da una respuesta. No sé si ustedes quieren ampliarlo, pero el punto final de esta reflexión es
respecto a los valores de creatividad e innovación en el proyecto. Está claro por lo que me comentan que no hay una intención de que, sobre todo en los primeros años, acá haya una cuestión descollante de especulaciones, pero sí este sentido de que el proyecto busca resolver cosas de la mejor manera. Y en esa idea es donde yo instalo la discusión respecto a la innovación y la creatividad, y no por el mero valor de extrañamiento de algo, de novedad, sino en la posibilidad de incluir alguna reflexión positiva que se distancie de las soluciones anteriores. ¿Esto se trabaja en estos años o todavía es muy difícil para hacer el inicio de la carrera? No, no, seguro. Lo que pasa es que tenemos que definir qué pensamos que es la creatividad. Nosotros no somos escultores, somos arquitectos. No somos pintores, somos arquitectos. Podemos inferir de otras disciplinas de la escultura, obviamente, en cuántas clases aparecen ejemplos en este sentido, de la escultura, de la pintura, pero la arquitectura es una disciplina con contenidos propios, absolutamente propios. Con lo cual ahí radica la cuestión creativa de cómo interpretar estos valores, estos recursos para poder hacer, de un proyecto algo que sea excelente. Los chicos piensan de que cuanto más raro el proyecto, mejor es. Y la respuesta nuestra es al revés. Porque no es una búsqueda de formas, es una búsqueda de interacciones, de todo esto que hemos estado hablando, de sistematizar un proyecto, de lograr resolver cuestiones que tienen que ver no con la forma, sino que tienen que ver con la vida concreta. Cuando hablamos de espacio público y hablamos de galería, hablamos de algo de cosas trascendentes. Hablamos de formas. Cuando hablamos de Paulo Méndez de Rocha con sus umbrales, estamos hablando de cosas, o de sus obras, cosas trascendentes. Lina Bobardi, lo mismo, por poner acá dos vecinos. Es decir, no estamos hablando de forma. Forma es una respuesta, un resultado o una interacción, producto de otras valoraciones que acomodan una respuesta concreta. La cosa viene de otro lado. Entonces, me parece que por ahí tiene que ver esta manera de ver la cuestión creativa, ¿no? De cómo leer, cómo interpretar, cómo asociar. Ahí está lo creativo. Eso es lo creativo, lo procedimental. Lo creativo es tener procedimientos que puedan controlar y puedan construir algo. Eso es el creativo. No es raro. Déjame interpretar por último, digamos, quizá algo de esto que hacen del ejercicio de las lecturas y los textos que después puedan replicar en los proyectos también puede ser una forma, ¿no? De entrar a trabajar. A mí puede ser, claro que sí. Puede ser una forma. También por ahí, bueno, que más puntualmente, pero también hemos hecho algunos ejercicios interesantes que este año lo íbamos a hacer, que por ahí me parece que puede ser a título de lo que estás preguntando, Leo, también, que hemos hecho ejercicios multiescalares, que por ejemplo hemos hecho, ¿te acordás, Rubén, cuando decimos puesto, supuesto, caja? Que entonces era a partir del trabajo de mercados, entonces, bueno, había que hacer un puesto en una escala, que era escala 1 en 20, ese puesto para el mercado, pero a su vez ese puesto era un objeto en escala 1 en 1. Y luego de eso había una deriva que con todos los alumnos y una serie de elementos que disponíamos, tenían que imaginar un espacio, decíamos, bueno, esto es un espacio de exposición, entonces elegíamos algunos que eran los más, ellos mismos votaban, y bueno, y otros profes que llamábamos de la facultad, y había uno que se elegía y ese se construía colectivamente. O sea que me parece que esa indagación entre la multiescalaridad, entre la participación colectiva, entre el sentir que, bueno, todos pueden ser parte de un trabajo, hay también allí alguna condición de innovación, que no solamente está
en hacer algo inédito, qué sé yo, originalísimo, no sé qué. Me parece que hay como una innovación incremental, ¿no? Una innovación en determinada cosa, en determinada pauta, en los procedimientos como marca Rubén. Me parece que por allí va también la cuestión de la creatividad, más que en el rasgo así alucinante de no sé qué. Creo que también hay que llevarles, conversar sobre eso con los chicos, en el sentido que ahí están esos rasgos de innovación, en lo que cada uno puede hacer con eso que le ha tocado, siempre y cuando lo haga con esto que venimos charlando, de problematizarlo, de intentar tomar riesgo en las decisiones, ¿no? Que muchas veces es algo de lo que también hablamos en el taller, atreverse a tomar riesgo, asumirlos, llevarlos adelante, ser consecuentes, eso que ha marcado Rubén, lo cual no quiere decir hacer solo una cosa, pero una vez que lo has decidido, bueno, sostenerlo. Parece que por allí también hay mucho de eso, de una innovación, de un rasgo de innovación. Bien, bien. Bueno, en principio hasta acá voy a hacer el registro de la entrevista. Les agradezco, muchas gracias por participar.